Yo les aviso. Listo, estamos en vivo. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están acompañando, los que están terminándose el cafecito para juntarse con esta transmisión. Hoy vamos a hablar sobre el sistema financiero, un tema que creo que a todos nos interesa mucho y más por estos días. Tenemos dos invitados maravillosos. Luis Carlos Reyes es Rolo, quiero decir, es bogotano, es el director del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, es columnista del Espectador, es doctor de la Universidad de Michigan en temas de economía y le agradecemos su presencia con nosotros esta mañana. Santiago Castro logró ser congresista a 16 años, yo no sé cómo se aguantó, pero desde el Congreso y desde las comisiones económicas ha tenido un rol muy importante en moldear lo que ha sido la política económica colombiana. Hoy en día es el presidente de Asobancaria y estudió economía y ciencia política en la Universidad Católica de Washington, D.C. Yo soy Catalina Ortiz, soy representante de la Cámara por el Partido Verde. ¿Y qué queremos hacer hoy? Hablar del sector financiero, del sistema financiero, de golpe sin tanto apasionamiento y sin tanto cortoplacismo de si me prestaron o no me prestaron y entenderlo más sistémicamente y a partir de ese entendimiento, perdón, ahí se me trató de meter una llamada, a partir de ese entendimiento sistémico poder llegar a lo que está pasando hoy. No sé si se me cae la llamada cuando me trata de entrar otra. Yo quiero arrancar con una pregunta para los dos, que tiene que ver con el rol del sistema financiero dentro de la sociedad. Porque yo creo que hay veces hay mucho desconocimiento sobre el rol, sobre la naturaleza pública o privada. Y creo que la gente ha estado criticando a los bancos desde el principio de la civilización. Entonces, me parece importante que arrancáramos, y si queremos, podemos arrancar con Luis Carlos y luego vamos con Santiago, sobre ese tema. ¿Cómo explicarle a la gente cuál es el rol, cuál ha sido el rol y por qué es importante o no lo es el sistema financiero en Colombia y en el mundo? Listo. Bueno, pues muchas gracias, Catalina, por la invitación. Gusto estar aquí contigo y con Santiago. El sistema financiero es absolutamente vital en una economía moderna. ¿Sí? El sistema bancario juega un papel tremendamente importante en el crecimiento económico del país. Sin un sistema financiero que funcione bien, nos estamos regresando a la Edad Media, casi que literalmente. ¿Y por qué? En esencia, lo que el sistema financiero, cuando funciona bien, permite es que pongamos los recursos de la sociedad a producir donde nos pueden producir más y mejor, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo tengo la capacidad de ahorrar algo, ¿sí? Sin un sistema financiero, pues lo que haría sería poner esa plata debajo del colchón. No me daría rendimientos, no me daría intereses, no me daría nada. Pero hay que entender por qué cuando yo pongo la plata en el sistema financiero, por lo menos en el largo plazo, en promedio, hay una serie de fluctuaciones y ahorita las estamos viendo un montón. Cuando yo pongo mi plata en el sistema financiero, ¿por qué me da rendimientos? Y es porque el sistema financiero tampoco está metiendo la plata debajo del colchón. Lo que está haciendo es cogiendo esa plata y prestándosela a gente que la pone a trabajar, ¿sí? Y esa gente que le pone a trabajar la plata son empresarios, pueden ser personas que lo utilizan para invertir en su
en su propio capital humano, digamos, para financiar unos estudios universitarios. Pero puede ser para abrir una empresa, sí, para pagar los gastos de la inversión inicial, que son usualmente altos. Y el sistema financiero lo que hace es que valora digamos, los proyectos que se le presentan y dice, mire, esto en efecto es una buena oportunidad de negocio. Usted, empresario, de pronto no tiene los fondos, pero esta otra persona me ha confiado sus ahorros para que yo se los preste a usted, obtenga unos retornos. Usted se queda con una parte porque es un buen negocio y se queda pues con el grueso, uno esperaría. Pero esos retornos yo los voy a coger y se los voy a entregar, también una parte a la persona que depositó sus ahorros en el sistema financiero. Entonces, fíjense que en vez de estar poniendo mi plata debajo del colchón sin que le sirva a nadie y sin que a mí me dé rendimientos, el sistema financiero lo que hace es ser el canal de la inversión a través de la cual se genera el crecimiento económico del país. Y donde entra un debate importante es que pues el sistema financiero, como cualquier otra industria, sí, o sea, los supermercados hacen ganancias, eh, los restaurantes hacen ganancias, las tiendas de ropa hacen ganancias, el sistema financiero también está proveyendo un servicio, tiene que contratar unos empleados, a su vez tiene que emplear un capital para funcionar y por lo tanto obtiene unas ganancias, ¿sí? Mm, y muchas veces estos debates que Catalina mencionaba vienen de si la cantidad de ganancias que están entrando al sistema financiero son las justas. Y siempre hay dos preocupaciones, ¿no? Entonces, una, que esté haciendo demasiadas ganancias. ¿Qué pasa cuando el sistema financiero, digamos, gana demasiado? Pues son recursos que se podrían estar invirtiendo mejor en otras partes de la economía. Pero ¿qué pasa si no pagamos los costos del sector financiero? Regresamos al mundo en el cual todo el mundo está poniendo la plata debajo del colchón y la inversión es mínima. La empresa se limita a lo que yo puedo hacer con mis propias ideas emprendedoras y con mi propio ahorro. No perdemos ese nexo que ayuda a las personas con buenas ideas y sin recursos y a las personas con capital, pero que de pronto no tienen la idea empresarial a la cual meter la ficha. Gracias, Luis Carlos. Santiago. Gracias, Catalina, por la invitación y un saludo a todas las personas que están conectadas y a Luis Carlos Reyes, entre otras felicitaciones por la presentación. A ver, yo creo que el sector financiero ha sido parte natural a toda economía de mercado y no puede haber una economía de mercado funcional sin un sector financiero que opere, obviamente, bajo una regulación prudencial, como ocurre en la mayoría de esas economías. Nosotros no somos parte de un capitalismo salvaje, somos el sector más regulado del país, conjuntamente con el sector de aviación comercial, y pues he estado en ambos, entonces conozco bastante de regulación prudencial y aplicada. Es un sector que obviamente aprende de las situaciones que se van dando en las crisis. En Colombia ese aprendizaje se dio en el año 1999, donde yo creo que tocamos fondo, se empezaron a dar unas prácticas que definitivamente, sobre todo en la banca pública. Hay que recordar que esa crisis del 99 empezó por la banca pública. Y desde ahí se creó el famoso 2 por 1000 para ayudar a la banca pública, que al final nunca pudo ayudar a la banca pública porque la Corte Constitucional en una sentencia dijo que esos recursos no podían aplicarse de tal manera y terminando yéndose a atender la emergencia del eje cafetero. Pero se quedó en el mito popular que el contribuyente colombiano tuvo que pagar impuestos para salvar a la banca. Pero lo que sí se aprendieron muchas lecciones, Kate, Luis Carlos, y por eso es que cuando hubo la crisis financiera del 2008, claro que nosotros sufrimos, pero pasamos la prueba. Mientras hubo salvamentos en países industrializados a mansalva para su sector financiero, en Colombia no se tuvo que emplear ningún tipo de salvamento porque ya se habían aprendido esas lecciones en el 99. Entonces nosotros llevamos 20 años construyendo uno de los sectores financieros más sólidos que existe en América Latina y uno de los más sólidos en el mundo. Nuestros índices de solvencia, que se acercan al 15%,
No voy a entrar en lo que es esa ecuación de solvencia, es una fórmula matemática de activos, de todo lo que es se divide por activos ponderados por riesgo. El hecho es que el límite, lo que nos exigían a nosotros, lo que nos exigen es el 9%, y nosotros entramos a esta crisis con el 14.7, casi 6 puntos por encima, unas provisiones cercanas al 140% de la cartera vencida, o sea que teníamos unos indicadores muy buenos. Y este sector financiero de Colombia ha sido un sector financiero donde ha habido mucha competencia. Muchos dicen, no, está muy concentrado. Es cierto. Incluso un estudio de Fedesarrollo dijo que en Colombia, a pesar de que hay una concentración, digamos porque los primeros 3, 4 actores cubren tal porcentaje del mercado, hay mucha competencia. Incluso, por ejemplo, entre bancos de un mismo grupo, Grupo Aval, se empiezan a competir clientes y se roban clientes. Tenemos los españoles, tenemos los canadienses, tenemos los americanos, tenemos los brasileños, tenemos los chilenos, tenemos los ecuatorianos, tenemos todas las bancas fuertes aquí compitiendo y obviamente grupos de capital nacional muy fuertes. Y por eso es que nosotros estamos convencidos de que vamos a poder sobrellevar esta crisis de la pandemia que se ha convertido de crisis sanitaria a crisis económica, y el sector financiero va a salir muy golpeado en sus balances, pero va a seguir siendo solvente y el país va a poder decir que no le añadió a una crisis sanitaria, una crisis económica o una crisis financiera, que eso nos acabaría de hundir. Si nosotros manejamos bien las cosas, y creo que el gobierno lo está manejando bien, creo que el Banco de la República está tomando las medidas indicadas, creo que la Superintendencia Financiera está también tomando las medidas correctas. Nosotros estamos actuando con mucha agilidad, a pesar de la creencia popular de que no lo hemos hecho o que hemos sido lentos o insolidarios. Y si el Congreso, digamos, no se tira, digamos, el sistema crediticio, como lo que ocurrió ayer en la Comisión Primera, donde metieron cualquier cantidad de micos en una ley de habeas data, donde Colombia tenía una de las mejores estructuras de habeas data y se la están tirando, creyendo que con eso ayudan a los ahorradores o a las personas que van a ser objeto de crédito, y ocurre todo lo contrario. Yo creo que vamos a salir bien librados. El papel, y pues me imagino que esa pregunta será para más adelante, el papel nuestro ha sido un papel fundamental. Los montos hablan por sí solos y las críticas se caen de su peso, como lo vamos a explicar más adelante. Yo quiero, gracias a los dos por esas explicaciones. Yo insisto en que una de las cosas que pasa en Colombia es que la gente no entiende la relevancia del sector financiero como quien lleva capital, como decía Luis Carlos, a aquellos sectores de la sociedad que más productivos son. O sea, es una labor estructural muy importante. Sin embargo, adelantémonos a donde estamos ahorita, que creo que es la preocupación de muchísimas personas. De nuevo, creo que hay personas que entienden perfectamente bien que es un banco de segundo piso, que es una línea de redescuento, pero creo que hay muchos que no lo entienden. Entonces dicen, pero ¿cómo así? Si están diciendo que la tasa es del 4, porque yo no consigo esa tasa en ningún lado, porque a mí no me prestan. Y básicamente las dos grandes medidas, y yo ahí sí meto la cucharada de que yo considero que Santiago y Luis Carlos lo saben bien, una línea de redescuento es lo más común y corriente que hay en la vida, una garantía de parte del Fondo Nacional de Garantías es lo más común y corriente que hay en la vida. Y estamos ante una de las situaciones más extraordinarias que haya tenido la economía colombiana y mundial, y el gobierno lo que nos da es unos paliativos bastante ordinarios, por llamarlo de alguna manera. Entonces, de nuevo, como con un ánimo pedagógico acerca de qué es un banco de segundo piso, cómo funciona eso, cómo es que el gobierno utiliza una línea de redescuento para poder multiplicar el recurso que le debe llegar al ciudadano.
para después entrar a muchas de las críticas y a muchas de las razones por las cuales esto para algún tipo de empresa sí puede funcionar. Entonces, Luis Carlos, ya lo dejamos tomar café mucho rato, entonces si quiere que arranque. Listo, gracias Catalina. Bueno, a mí me parece de pronto yo puedo explicar lo que esto es desde el punto de vista de la política pública y sí me parecería muy interesante que Santiago complementara con lo que hacen los bancos una vez sale la plata del gobierno. Entonces, hablan de bancos de primer piso, segundo piso, ¿sí? Em, un banco de primer piso es como en el que yo voy y abro mi cuenta, ¿sí? Con el que tengo eh, todas mis tarjetas de crédito, mi cuenta de ahorros. Yo como ciudadano común y corriente no puedo ir a un banco de segundo piso. Los bancos de segundo piso lo que hacen es, sus clientes son otros bancos, ¿sí? En Colombia los bancos de segundo piso son bancos estatales. Y lo que la política que está haciendo ahora el gobierno es está diciendo, bueno, en medio de la crisis necesitamos crédito. Necesitamos, las empresas, mejor dicho, necesitan crédito. Que es una cosa que podríamos entrar a debatir, si todo lo que necesitan es crédito, que yo creo que hay una falla grande. Pero suponiendo que lo que se necesita es crédito, el gobierno podría empezar a hacer estos préstamos directamente a las empresas o podría, a través de estos bancos de segundo piso, hacerles unas líneas de crédito a los bancos de primer piso para que con unos fines específicos, pues tienen que estar bastante bien acotados, ¿sí? O sea, no es plata para que ellos hagan lo que quieran, sino para que hagan estos préstamos a las empresas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? El gobierno les está diciendo, por ejemplo, a través de, es uno de los bancos de segundo piso, es Bancoldex, está diciendo, listo, bancos de primer piso, los que todos conocemos, tomen esta plata para hacer este tipo de préstamos, sobre todo de capital de trabajo. Eso incluye, por ejemplo, nóminas, incluye costos y gastos operativos, y préstenselos a las empresas. Y la principal condición es que les cobren 2 puntos porcentuales. Me corrige Santiago si esa es la cifra, 2 puntos porcentuales por debajo Sí, de que lo estén que... 2 puntos por debajo del crédito ordinario promedio. Exacto. Entonces, listo, pues es una manera en la cual el gobierno está delegando esto al sector financiero. Como mencionaba al principio, pues los bancos no, digamos, no deberíamos esperar que trabajaran gratis, ¿cierto? Pero una de las preguntas que yo creo que mucha gente se hace y que realmente yo como ciudadano tengo es, ¿cuáles son cuál es el valor agregado que nos están dando los bancos a la hora de gestionar estos préstamos del gobierno, ¿sí? Esa es una. Y la otra, cómo los contrafactuales son un término rebuscado, pero es difícil saber lo que habría pasado si no está pasando lo que está pasando actualmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está haciendo, o sea, cómo podemos tener la seguridad de que ese 2% menos que se está cobrando es 2% menos que qué? ¿Cuál es el cálculo objetivo? De una manera de pronto ingenua, uno podría decir, ah, no, es que yo habría cobrado intereses del 15%, entonces de pura generosidad estoy cobrando 13%, ¿sí? Sería bien interesante que Santiago nos explicara o sea, qué hay detrás de todos esos argumentos que podrían ser quizá un poco simples. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. A ver, yo simplemente voy a partir de algo pues que lo debía haber dicho desde el principio, pero hay que diferenciar entre lo que es el alcance de una política pública y hasta dónde puede llegar el sector financiero. Cuando un país se enfrenta a una pandemia y hay unos sectores que realmente están llevados y no tienen una expectativa clara, pues estoy hablando de pronto, no sé, sectores bares y discotecas, las personas que se dedican a eventos masivos. Entonces, ahí uno no debe diferenciar si esas personas deben ser objeto o de una política de préstamos financieros o de una política pública de subsidios.
porque pues los riesgos en unos casos son muy altos. Entonces, obviamente en una crisis donde hay una necesidad de liquidez, pues lo primero decir es la gente, oiga, pues ¿dónde está? Necesitamos plata. Y si el gobierno dice, no, es que nosotros la vamos a dar a través de los bancos, entonces se concentra toda la atención sobre la banca y terminamos nosotros, digamos, contra una esquina, respondiendo, digamos, por una demanda de liquidez que en los muchos casos no es que no la haya, porque los bancos tienen relativa liquidez en este momento, sino que por nivel prudencial de riesgos, muchas personas de pronto no pasan las pruebas de poder otorgar sin poner el riesgo la plata de los ahorradores, que es lo que nosotros manejamos. O sea, nosotros nos fondeamos con la plata del ahorro del público. Entonces, empecemos la historia. Cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, lo primero que empezaron a clamar todos, columnistas, oiga, los bancos tienen que hacer algo porque las personas tienen unas deudas vigentes y no van a poder pagar. Imagínese la familia que tiene su vencimiento de su crédito hipotecario, de su tarjeta de crédito, de su crédito de consumo, y ese era el clamor. Por favor, refinancien. Antes incluso de que saliera la primera circular, la circular 7, que salió el 17 de marzo de este año, los bancos empezaron a ofrecer toda una serie de alivios y facilidades a los usuarios. Obviamente, la circular 7 y 14 nos ayudaron porque lo que dijeron era que esos alivios los podíamos dar sin que el cliente tuviera que ser reperfilado o que tuviera un reporte en su score crediticio y que nosotros no teníamos que provisionar esas refinanciaciones. Pues ese primer llamado que nos hicieron lo cumplimos, pero con creces. Las analistas estaban esperando refinanciaciones de entre 60 y 90 billones. En este momento vamos en 157 billones de pesos. 157 billones de pesos en refinanciaciones, sin utilizar un solo peso del erario público, sin utilizar líneas de redescuento, sin utilizar líneas de garantías. Y estos 157 nada menos que la tercera parte de toda la cartera, de todos los depósitos que hay en este país. Pero muy significativo, es la mitad. En las refinanciaciones está la mitad de toda la cartera hipotecaria y la tercera parte de toda la cartera de consumo. ¿Cuántas familias que perdieron su empleo, que no tuvieron o que vieron su ingreso mermado, no se van a tener que preocupar durante estos meses de su pago de crédito hipotecario? Ah, pero entonces como lo hicimos y lo hicimos de manera masiva, dijeron, no, ustedes no han hecho nada porque ustedes lo único que hicieron fue aplazar. Digo, pues claro, y es lo que podemos hacer. No, pero es que los intereses se van a cobrar. Y la respuesta, claro, los intereses se van a cobrar. El interés, como le ha dicho Luis Carlos, es el marginamiento normal que tiene cualquier empresa del sector privado. El éxito no vende las naranjas al mismo precio que las compra a su proveedor. Obviamente hay un costo involucrado. Nosotros somos 150,000 empleados, que entre otras no hemos echado uno solo. Yo creo que es la única industria que no ha echado uno solo de sus empleados y que tenemos todos nuestros canales digitales 24/7 disponibles. El 70% de nuestras, perdón, ya el 75%, porque el último dato es 75% de todas nuestras oficinas, a pesar de tener casi el 80% de nuestro personal trabajando desde casa, tenemos el 80% en los canales físicos, o sea, oficinas y cajeros disponibles. Nosotros claro que estamos cobrando intereses, pero no estamos cobrando intereses sobre intereses y los intereses nunca van a ser mayores a la tasa que ya había sido pactada en el caso de los créditos vigentes. Sobre el tema de redescuento, el tema de redescuento es muy importante y incluso yo tengo en Asobancaria varios bancos de segundo piso, está Bancoldex, está Findeter, está Finagro. Y lo que hacen y lo que han hecho es algo muy significativo. Findeter ha puesto unas líneas de redescuento por 600,000 millones. Perdón, Bancoldes ha puesto una línea de redescuento por 600,000 millones. Findeter ha puesto unas líneas más moderadas para entes territoriales. Finagro ha puesto unas líneas de redescuento para el sector agropecuario.
Pero esto, frente a los 157 billones de refinanciaciones, o sea, es un aporte significativo, pero es solo una parte. Ah, y al principio nos dijeron, oiga, esas líneas de redescuento no se están utilizando, ya se agotaron. Entonces nadie volvió a hablar, ni nadie dijo, oiga, qué bueno que la banca utilizó la totalidad de esos 600.000 millones de la línea Colombia Responde de Bancoldes. Pero como ya era claro y era obvio que nosotros habíamos hecho una refinanciación que no tiene igual en América Latina. Ninguna banca de América Latina ha refinanciado en menos de 40 días la tercera parte de todos sus depósitos, y ninguna banca lo ha hecho con la rapidez y la proporción del PIB que nosotros lo hemos hecho. Pero entonces dijeron, no, es que ese ya no es el problema, ese era el problema de ayer. Los problemas ahora son nuevos créditos. Entonces, listo, utilizamos toda la línea de redescuento de Bancoldes y empezaron las críticas a decir, uy, usted lo que están haciendo con las líneas de Bancoldes es aplicándola a créditos ya existentes. Sí, hubo un porcentaje que se aplicaron a créditos existentes porque Bancoldes consideró importante que ciertos sectores que necesitaban apoyo, y si podían tener acceso y convertir su cartera vigente a una cartera más barata, pues eso le podía ayudar a esos sectores. Pero ¿saben cuánto fue el porcentaje de eso? 10%. Incluso llegaron a decir que era que nos estábamos aprovechando de eso para aplicarlo a refinanciaciones, que entre otras no veo tampoco cuál sería el problema ni cuál sería el pecado, y Bancoldes lo permitía. Pero bueno, pasó eso y después dijeron no, ¿y qué más de nuevos créditos? Pues el gobierno todavía no sacaba sus líneas de garantías. Esas líneas de garantías salieron el 15 de abril y se comunicaron el 16 de abril por la mañana, un jueves. Obviamente ese jueves 16 y 17 lo empleamos en eh, capacitar a toda nuestra fuerza comercial, a todos nuestros call centers, a todos nuestros jefes, gerentes de oficina. Pero mientras tanto, nosotros empezamos a hacer nuevos créditos, y nuevos créditos por el orden de 28 billones de pesos. La mayoría a pymes y grandes empresas. De estos 28 billones de pesos, 22 fueron a pymes y grandes empresas. Salieron las líneas de garantías y han estado operando ¿cuánto en este momento? 2 semanas y 2 días. Y en 2 semanas y 2 días, nosotros hemos colocado el 70% de todas esas líneas. Esas líneas suman 10 billones y es para capital de trabajo, 90% para capital de trabajo nómina y 80% para capital de trabajo diferente a nómina para MIPYMES, y un 80% para trabajadores independientes. Y colocamos el 70%. Y ayer la crítica, desinformada incluso, de un senador coterráneo de Catalina y mío, era que qué vergüenza que de los 10 billones que le había dado el gobierno a la banca, solo habían desembolsado 680.000. En verdad la cifra ya estaba desactualizada, era como 800 y pico mil. Pero a nosotros el gobierno no nos ha dado un solo peso. Hay que explicar a la gente cómo aplica una garantía. Una garantía es que el Fondo Nacional de Garantía se convierte en socio del banco en ese riesgo. Y en el caso, y la plata se presta es con la plata de la banca. En el caso, después pasado, si se dan 6 meses de gracia y después esa persona no paga, se demora 60 días para constituirse ya en mora, que es ya considerada como objeto de no pago. Entonces quiere decir que a finales de año es que nosotros le diríamos al Fondo Nacional de Garantías, oiga, reconózcanos ese 90% o ese 80% porque esta persona no pagó. Pero mientras tanto ha sido todo plata de la banca. Y lo otro que Catalina muy bien lo entiende es que hay reservas y desembolsos. Cuando uno ya acepta un crédito y ya ve que tiene todos los papeles, hace la reserva, y las reservas son las que van en el 70%. Lo que decía este senador es que solo habíamos repartido 680.000, que entre otras se olvida que es que las entidades tienen 10 días
para reportar al Fondo Nacional de Garantías. O sea que esos 680.000 no era todo lo reportado. Pero muchas entidades en las cuentas de nómina de una vez están haciendo los préstamos para 3 meses, o sea, para 3 nóminas. Entonces, obviamente, no se está desembolsando sino la primera nómina del primer mes. O sea que, en verdad, la medición verdadera es decir que el 70% de esas líneas han sido reservadas en 2 semanas y un día. Y yo creo que esto muestra la velocidad de la banca. Esto muestra la razón por la cual el gobierno, que podía haber hecho, porque dicen, porque estas mismas personas decían, no, es que la banca es muy lenta, hágalo a través de la banca pública. Pues no, pues la banca no fue lenta. Copar unas líneas en un 70% en 2 semanas y un día es una velocidad muy significativa, y eso quiere decir que yo creo que en 2 semanas más estarían copadas no solamente los 10 billones de su totalidad, sino que van a tener que sacar los 6 billones que quedaron pendientes, y esos 6 billones que no están todavía en el mercado en garantías son 5.5 para nómina pymes y 5.5 para nómina de trabajadores de empresas, microempresas. Entonces, pues, la verdad es que la banca ha hecho en Colombia un esfuerzo gigantesco, mayor que el de la banca de Perú, mayor que el de la banca de Chile. Tengo los datos de mis colegas, han hecho un esfuerzo muy grande, nuestras cifras son mejores, pero pues obviamente esto no significa que todo el mundo va a tener acceso al crédito. Hay sectores que por su nivel de riesgo van a tener que ser objeto de política pública, si es que la política pública es que estos sectores mantengan su empleo. Pero pues nosotros seguiremos aplicando nuestros niveles prudenciales de riesgo, y yo pues seré feliz de poder seguir respondiendo preguntas muy duras sobre qué tan solidarios hemos sido, sobre si ha sido el esfuerzo suficiente, si la respuesta a ciertos sectores. Santiago, déjame te interrumpo ahí un poquitico, claro, para darle paso a Luis Carlos y para hacerte un par de... Me gustaría que los dos hablaran de 2 cosas, digamos, que van de la mano, hablando de la política de este gobierno para, digamos, aliviar la pandemia en lo que tiene que ver con las empresas. Y una que es una pregunta difícil, si uno maneja un gremio, para uno es difícil, y es la autocrítica, decir, bueno, a ver, nosotros hemos hecho las cosas bien, las críticas son exageradas, pero creo que aquí hemos podido hacer, esa es una parte de la pregunta. Y la otra es mucho más fácil, que es criticar al gobierno. Y es un poco decir... que no lo pueda hacer. es decir, no, yo creo que uno puede decir, vea, esto yo lo hubiera hecho más rápido, esto yo lo hubiera hecho de esta otra manera, digamos. Entonces, yo quiero ahí arrancar con Luis Carlos y volver a Santiago, porque me parece que, insisto, la autocrítica, y yo vivo aterrada de lo pobre que me parece la política, como política entera, como esto fue lo que le entregaron como herramientas a las MIPYMES para poder sortear semejante crisis tan espantosa. Entonces, Luis Carlos, te oímos para luego poner a Santiago a que hable mal de su gremio y mal del gobierno. Listo. Perdón, Listo, disculpa, Luis Carlos, quería comentarle algo a las 41 personas que nos están escuchando, en que si tienen dudas, ya veo que algunas personas están escribiendo sus dudas en el chat, por favor levanten la mano, y después de que Luis Carlos y Santiago terminen, vamos a ir dando paso. La opción de levantar la mano está en el costado derecho inferior, o si no lo encuentran, pues no, pueden pedir la palabra por el chat. ¿Listo? Gracias. Listo. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Catalina, uno que habría hecho distinto, y bueno, bastantes cosas. Una de las más importantes es entender, Santiago hacía un punto que es válido, y es que pues los bancos son un negocio que va a cobrar un margen de intermediación, de la misma manera que el Éxito no vende las naranjas al mismo precio que compró las naranjas.
ellos van a cobrar una tasa de interés por los fondos que le facilitan al cliente. Me parece que hay que el gobierno está actuando como si desconociera que eso es cierto no solo de los bancos, sino de todas y cada una de las empresas que hay en la economía. En este momento, estamos viendo muchas empresas que sus ventas han bajado un montón. Al bajar sus ventas un montón, no, pues o sea, estar pagando una nómina, estar pagando unos costos, unos gastos operativos, es, pues es un gasto que no les va a representar ningún tipo de ingreso. Pedirle, o sea, pues de pronto la decisión que está tratando de tomar el gobierno es decir, bueno, si usted es empresario, este es el momento de empezar a desgastar su capital en actividades filantrópicas. Puede ser un Estado moderno, yo creo que haría esto un poco distinto y subsidiaría estas actividades y luego los impuestos para pagar este subsidio serían plata que ya se recaudaría con un sistema tributario progresivo en el cual los que tienen más pagan un porcentaje más alto y los que tienen menos pagan menos, ¿sí? Pero sería una cosa mucho más organizada. Entonces, si en este momento el gobierno les está pidiendo a las empresas que se endeuden para subsidiar nómina, que en efecto es para lo que son varias de estas líneas de crédito, em, el gobierno los está poniendo en una posición insostenible. No pensemos de pronto en el sector bancario, que pues tiene unas ganancias enormes, tiene un capital de trabajo gigantesco. Pensemos en una empresa en la cual una persona puso su capital familiar. En efecto, lo que el gobierno le está pidiendo a estas empresas es que desgasten ese capital familiar, que no son billones de pesos, para financiar la nómina de sus empleados. Quienes deciden hacerlo son personas muy nobles, muy decentes, pero pues esto no entra dentro de las actividades de un negocio, ¿sí? ¿Cuál es la solución de política pública a esto? Son subsidios a la nómina y de hecho a lo que hemos llamado desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, desde el 17 de marzo venimos insistiendo en el gobierno en que hay que subsidiar la nómina y los costos y gastos operativos de las empresas. Si no, para muchas de ellas no va a tener sentido económico seguir operando y ahí es donde se conecta la cosa con lo que mencionaba Santiago. Si no tiene sentido económico seguir operando porque no estoy eh, adquiriendo las ganancias que necesito para financiar todo esto, porque el sector financiero que está operando como el negocio que es y que debe ser, porque el sector financiero me va a dar préstamos para subsidiar una operación de una actividad económica riesgosísima en estas condiciones, ¿sí? Eh, en fin, en términos de política pública, lo que necesitamos son subsidios masivos a la nómina, como se ha hecho en países como Dinamarca, Holanda, incluso en países latinoamericanos, por ejemplo en Chile, se han tomado pasos en esa dirección y no créditos. Sí, o sea, los créditos sí son una política que ayuda, que es interesante, pero no pueden ser la base de la política pública como lo ha sido hasta ahora. El ministro de Hacienda acaba de anunciar que por fin se va a empezar a implementar un programa de algunos subsidios a la nómina. Eso aún deja por fuera los costos, los otros costos y gastos operacionales, pero además estamos empezando con por lo menos mes y medio de retraso frente a lo que se viene señalando desde escenarios internacionales, desde la academia, y ya se ha hecho un daño a la economía del país que va a ser muy difícil recuperar. Entonces, eso es yo creo que es la crítica principal lo que está haciendo el gobierno ahora. Hablemos del gremio de Santiago. Listo, los créditos no van a ser la solución, ni deberían ser la principal herramienta para lidiar con esta crisis, pero son una herramienta importante. Y ahí entra esta pregunta, no me parece que Santiago lo haya abordado, de cuál es el valor agregado que le está dando el sector bancario a la sociedad a la hora de ser el canal a través del cual fluyen estos créditos. El gobierno está garantizando estas deudas, entonces, ¿qué está dándole el sector bancario al gobierno cuando dicen, mire, yo voy a prestar esta plata haciendo una valoración de riesgo y si no me la pagan, el gobierno va a responder con una buena parte de esto. Y por esto yo estoy cobrando una tarifa de intermediación. A mí por lo menos no me parece una proposición en la que haya mucho valor agregado por parte de los bancos. No creo que el gobierno deba exigirle al sector financiero
métase la mano al bolsillo para subsidiar lo que se me ocurre, que desafortunadamente es digamos, la sugerencia populista más típica, pero tampoco me parece que si el gobierno está buscando dar créditos con condiciones muy generosas, de pronto más allá, o sea, estando dispuesto a asumir unos riesgos grandísimos que el sector financiero, pues buscando mantener sus cuentas bien, pues negro, no está dispuesto a asumir. Si el gobierno está asumiendo todo este riesgo, ¿cuál es el papel de la intermediación del sector bancario? ¿Por qué no hacer estos créditos riesgosos si lo que queremos es hacer créditos riesgosos directamente desde el gobierno? Porque ahí sí no, y bueno, desde el sector bancario, obvio, si a mí me plantean un negocio y me dicen, le voy a pagar esto por este servicio, yo digo, listo, doy ese servicio, pero de pronto sí hay una responsabilidad social de decir algo así como lo que estoy diciendo yo, a menos que esté perdiendo ahí algo en la ecuación, y es decir, mire, eh, la verdad deberías hacer esta otra cosa. Si me voy a abstener de aceptar un negocio en el cual no le estoy proveyendo un valor agregado grande al cliente. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles serían ahí, me pregunto, Santiago, de esas cosas que le está dando el sector bancario por intermediar esos créditos al gobierno, alejándonos de críticas que no tienen ningún sentido, como que pues el sector bancario tiene una cantidad de plata ilimitada y debería estarla regalando, que eso no tiene ningún sentido? Muy buena pregunta, Luis Carlos. Y yo creo que primero, pues hay que despejar la duda de lo que son las famosas ganancias del sector financiero. El sector financiero tiene unas ganancias perdón, y estoy hablando más del sector bancario porque no voy a hablar sobre otras ramas del sector financiero que tienen sus propios gremios. El sector bancario ganó 13 billones de pesos sobre unos activos, eso es 2019, sobre unos activos de 692. O sea, nosotros tuvimos un ROA de 1.63%, una rentabilidad sobre nuestros activos del 1.63%. Eso es mucho menor de lo que tienen muchos sectores industriales y ni hablar pues de algunas de la industria de mineroenergéticos. Entonces también es para poner eso en tema de contexto. Este año no va a haber ganancias y no va a haber ganancias por una acción y una decisión de la banca. Cuando nosotros refinanciamos 158 billones, que eso va a seguir y probablemente se va a acercar a unas cifras muy grandes, cuando empiecen esos periodos de gracia a vencerse, nosotros vamos a tener varias de esas personas, naturales y jurídicas, que no van a poder pagar. Y en ese momento sí vamos a tener que provisionar y el golpe para el PIG de los bancos va a ser de un tamaño inmenso. O sea, las pérdidas que se van a dar por las refinanciaciones van a ser contadas no en billones, sino en docenas de billones de pesos. Y aún así, con todas esas pérdidas, el sector financiero va a poder mantener esos niveles de solvencia. Pero vamos a la pregunta, ¿cuál es el valor agregado que ofrece la banca cuando el gobierno hace esos programas o a través de redescuento o a través de garantías? La caja y la capilaridad. Yo creo que son las dos razones principales. El gobierno no tiene la capacidad de hacer esos créditos directos. Solamente tiene un banco de primer piso, como es el Banco Agrario, que está muy enfocado en una labor específica. Y segundo, si fuera a hacer esos subsidios directos, no lo hiciera a través de créditos, sino a través de subsidios, no tiene la caja para hacerlo. O sea, nosotros vamos a otorgar, pues cuando se activen los otros 6 billones, van a ser 16 billones. Nos están avisando que van a haber otras líneas, que para empresas ya grandes y de pronto otras líneas de garantías. Y esto es aparte de los subsidios directos que va a repartir el gobierno. Y entonces esos subsidios directos, ¿a través de quién los reparte? A través de la banca. ¿Cómo hizo la devolución del IVA? A través de la banca. ¿Cómo está haciendo ingreso solidario? A través de la banca. Obviamente con unos acuerdos donde la banca no está ganando un solo peso en este trabajo, pero ofrece su capilaridad y en el caso de las garantías ofrece su capital. Si el gobierno tuviera que
dar esos préstamos directos, pues tendría que entonces asumir una cantidad de recursos que no tiene cómo hacerlos en este momento. Entonces, por eso, yo creo que se reservó por puro tema fiscal los subsidios que está anunciando para el último momento, y todo esto lo ha hecho a través de simplemente capitalizar el Fondo Nacional de Garantías en 3 billones, y con esos 3 billones se están otorgando más de 16 billones en créditos y en apoyos, en apoyos de liquidez a estas empresas. Entonces yo creo que eso es muy importante. La banca colombiana tiene presencia en todos los municipios de Colombia, incluso el famoso municipio de 600 personas en Santander. Allá tenemos un corresponsal bancario. O sea, a través de nuestras oficinas, cajeros o corresponsales bancarios, podemos llegarle a toda la población. Y tenemos bancarizado en este momento al 82% de toda la población adulta de Colombia. Entonces, esa capilaridad es indispensable para los programas del gobierno, y la capacidad de que tenemos en este momento la liquidez para hacerlo. Y por eso, pues el gobierno podría haber hecho esos apoyos directos, los que estamos irrigando a PYME los puede haber hecho directos, pero había tenido que tener en este momento 16 billones de pesos en caja y no los tenía. Y lo va a poder hacer porque en el peor de los casos, que es el caso extremo que no va a ocurrir, que el 100% de las personas que se les preste con garantía no pague, no tendrían que sacar un solo peso sino hasta final de este año. Y se han ganado en un periodo crítico donde no le están entrando muchos ingresos todo este tiempo para poder irrigar esa liquidez a toda la economía, a toda la economía del país. O sea, sí, un comentario ahí de pronto corto, Santiago, o sea, si entiendo bien, si por ejemplo el presidente saliera y dijera, pues, hiciera un anuncio conjunto con la Junta Directiva del Banco de la República y dijera, bueno, hemos decidido trabajar conjuntamente para que el Banco de la República le preste toda esa caja que necesita directamente al gobierno nacional, podríamos solucionar el problema de caja, y teniendo en cuenta que esto no es solo una coyuntura, sino que la capilaridad de los corresponsales bancarios, por ejemplo, es crucial para unos programas de apoyo económico que el gobierno está, pues, o sea, en los cuales está dependiendo cada vez más, y creo que eso es algo positivo. Vamos a empezar una inversión a largo plazo para que haya esta llegada directamente a todos estos ciudadanos. Sería mucho más fácil esa crítica de vamos a prescindir del sector bancario, pero mientras el presidente, mientras el gobierno no haga ese tipo de cosas, el sector bancario va a estar ahí presente porque pues la caja y la capilaridad son lo que está proveyendo. Claro, pero aún, Luis Carlos, aún en el caso de que el gobierno decidiera tomar plata prestada del Banco de la República, cosa pues que, como saben, necesita unanimidad de toda la Junta, y que no es un tema todavía que se esté contemplando. El hecho es que aún nos han dicho, pues una conversación de ayer con el Ministerio de Hacienda, en el caso de los subsidios que están ideando, unos subsidios directos, van a necesitar al sistema financiero. ¿Por qué? Porque esos subsidios los están pensando subsidios directos a la nómina. Incluso hay muchas microempresas, las más organizadas. ¿Cómo tienen organizada la nómina? A través de una cuenta de dispersión bancaria. O sea que lo más fácil para el gobierno y la manera que se aseguran que ese apoyo que dan a esta MIPYME no la vayan a coger para otro capital de trabajo o sus dueños porque tienen una angustia financiera, como ya tienen la pila y saben que esa nómina desde 15 personas de esa microempresa se dispersa a través de un banco, pues esa MIPYME le tiene que decir qué banco es el que le maneja su nómina, y el gobierno le gira directamente, y de esa manera se asegura que hay una total transparencia y que de verdad eso le llegue es a los empleados. O sea, siempre va a estar el sistema financiero de por medio. Obviamente en estos programas de dispersión se hacen convenios previos donde se asegura o que no haya costos, o que si lo hay representen estrictamente el costo logístico de hacer esa dispersión.
como ha ocurrido en muchos casos de ingreso solidario, donde incluso algunos bancos han renunciado a cobrar por ello. Listo. Bueno, esa era mi Listo. pregunta. Listo, gracias Santiago. Luis, vamos a empezar a darle paso a las personas que nos están viendo que tienen varias preguntas. Entonces, vamos a empezar con Jitsi Becerra, que nos estaba preguntando a través del chat. Gracias, gracias a Catalina, a Santiago y también a quien nos acompaña de... Hola, buenos días. Hola. Gracias a Santiago, a Catalina, a todas las personas que han hecho posible esta reunión. Sí, la pregunta que tenía para Santiago es que pues nosotros estamos muy pendientes de el reporte que hace la Superintendencia Financiera y en ese reporte al mes de terminando abril, que creo que era el 24 de abril, mencionaba que solamente entre cálculos que estamos haciendo nosotros, solamente el 6% de las micro, pequeñas y medianas han accedido a las soluciones financieras que ha ofrecido el sector bancario en el primer piso. Entonces quisiera como validar contigo si ese porcentaje es real, es confirmado y más o menos si se mantiene esa tendencia, Santiago. No, digamos, ese porcentaje lo sabrían más ustedes que nosotros, porque nosotros no tenemos, digamos, el total del universo de las MIPYMES para decir a las que le hemos prestado constituyen X o Y porcentaje. Lo que te puedo decir es que las líneas que han sido habilitadas por parte del gobierno para que los bancos las utilicen y irriguen esa liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas están siendo utilizadas y están siendo utilizadas de una manera ágil y de una manera eficiente. Yo sé que va a haber mucha casuística y va a haber muchas empresas que probablemente aún con el 90%, entonces dicen, oiga, pero ¿cómo que con una garantía del 90% esta empresa no accedió? Pero, y me hablan de eso y después uno va a averiguar y resulta que esa empresa no manejaba contabilidad o resulta que esa empresa ya tenía una historia crediticia negativa, o resulta que esa empresa estaba pidiendo nómina, pero no tenía registrado pila y no tenía una nómina y entonces parece que el dueño dispersaba pues él mismo casi con planilla como hace 30 años. Entonces nos hemos encontrado con casos como eso que hacen muy difícil que nosotros podamos cumplir con unos... con unas restricciones que nos da el mismo Fondo Nacional de Garantías. Pero lo que te puedo decir es que en lo que es la dispersión en este momento de los 10 billones, porque anunciaron 16, pero ojo, el primer tramo es de 10 y todavía los 6 no están. Solo hablamos de los 10. Sí. Y de los 10 hemos reservado 7. Ahora, me criticaba pues un amigo común, Gabriel Velasco, que cómo así que apenas se habían desembolsado 600,000. Tú sabes, bueno, tú no tienes por qué saber, pero nosotros en la banca tienes 10 días para reportar desembolsos al Fondo Nacional de Garantías. Y como apenas llevamos 2 semanas trabajando en estas líneas, esa cifra de 680,000, que ya va en 887,000, por cierto, cifra de ayer, no es real, porque no sabemos, ahí no están reportados todos. Pero como te dije, la mayoría de las MIPYMES están pidiendo de una vez 3 meses. Están pidiendo de una vez el préstamo para la nómina de 3 meses. Entonces, obviamente, solo se empieza con el desembolso el primero. O sea que los desembolsos los podemos multiplicar muchísimas veces por esa cifra que aparece y lo real es las reservas. El 95% de esas reservas ha calculado el Fondo Nacional de Garantías, se convierten en desembolsos. Entonces yo creo que no solamente vamos a en las próximas 2 semanas a tener ya reservado la totalidad de los 10 billones, sino que vamos a necesitar que nos habiliten rápido esos 6 billones adicionales y pues esperar las otras líneas que nos han anunciado. Bueno, de pronto estoy siendo infidente porque no se lo vi en la locución al presidente, pero sí nos lo dijeron ayer, pero no es oficial, que van a haber otras líneas también para empresas medianas y grandes, que también están teniendo unos problemas de liquidez. Entonces, pues,
estamos actuando de la Muchas mejor gracias. manera con lo que podemos, pero también, y Gizzy, te digo, o sea, hay unas tipo de empresas que por su elevadísimo riesgo o por su informalidad sean más objeto de política pública que temas financieros. Es más, yo soy muy Ok, amigo de Rosemary de Acopi y ella misma me dice, Santiago, hay sí, empresas mías que no necesitan, que de verdad es que no tienen capacidad de pagar préstamos, lo que necesitamos es no subsidios. aplica. Y Correcto. entonces Por eso es que estamos acá. yo creo que ese anuncio del gobierno ayer, yo creo que lo estábamos esperando todos. Sí, ok. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias a Gracias, ti, Jitsi, Catalina. por la pregunta. Jitsi, directora de Acopi Valle. Le vamos a dar la palabra a Carolina Montes de Russell Bedford. Reiniciar audio. Muy buenos días. Gracias, Catalina, por la invitación. Gracias a Luis Carlos y a Santiago por todas sus ampliaciones. Muy contenta de escucharlos porque creo que tuve la oportunidad de invitar a algunas personas de la agremiación ACOPI, miembros de junta directiva, que realmente estos complementos de información son muy valiosos para divulgar. Mi intervención obedece especialmente a un llamado de atención, que creo que va un poco más arriba. Hay una medida que de pronto se ha visto muy populista. Básicamente nosotros arrancamos con que aproximadamente el 20 de abril, ¿sí? Nosotros tuvimos una noticia en alocución presidencial que incluso salió a todos los medios, en donde el presidente informa que el gobierno financiará los sueldos de las pymes, ¿sí? Entonces, yo creo que desde allí empieza a tergiversarse lo que las pymes están pensando con respecto a la banca, ¿sí? O sea, si el gobierno populistamente saca unas medidas o pone unos títulos en donde genera unas falsas expectativas, la pyme está perdiendo la confianza en un sector que es la banca, pero es por intermediación de. Entonces, para mí es muy valioso que Santiago haya hecho las aclaraciones, porque nosotros hemos recogido muchos comentarios. Digamos, dentro de nuestra empresa tenemos varias consultorías financieras, tenemos varios clientes. Dentro de la agremiación ACOPI también dialogamos con todos los empresarios, y los empresarios a la final lo que han manifestado es la pérdida de la confianza en la banca. Exclusivamente, ¿por qué? Porque el gobierno ofrece algo que no se puede cumplir y que la banca puede llegar en sus protocolos hasta cierta medida, como ustedes lo han explicado. Entonces, creo que allí hay un asunto de fondo. Otro tema es que, por ejemplo, también han tenido medidas populistas las instituciones financieras. Inmediatamente se salieron todas las noticias en donde sí tenían los recursos para colocar los créditos. El presidente llamó la atención a los bancos para que colocaran los créditos. Tengo aquí una noticia vivita, me tomé el trabajo de hacer la recapitulación de todos los bancos que salieron al otro día. El primero fue de Vivienda, donde dijo, vamos a llamar a 55,000 pymes para informarles que estamos atentos de recibir sus solicitudes de crédito. Salió Bancolombia, salió Banco de Bogotá. Y así como, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades hace una vigilancia extrema en el cartel del cemento, en el cartel del papel higiénico, yo creo que hay que empezar a revisar medidas de vigilancia para las instituciones financieras para que no salgan a seguir estas noticias populistas que generan falsas expectativas entre las pymes, ¿sí? Y que a la final, cuando vas a acceder a un crédito, no está disponible. Yo radiqué una solicitud de crédito en el Banco de Bogotá, lo dije en reunión de la Comisión de Ordenamiento Territorial, estaba la doctora Rosemary Parra allí también, estaban algunos congresistas invitados. El banco específicamente dijo, mire, Bancoldex tiene que entregarnos una documentación para nosotros hacer la asignación del crédito, ¿sí? Esto fue hace más de 40 días. El banco está mintiendo a los usuarios. Entonces, yo creo que también tenemos que hacer una investigación sobre esa pérdida de la confianza que estamos experimentando las empresas por las mentiras de los bancos, por las medidas populistas que están tomando los bancos y obviamente muy seguidas de estas alocuciones presidenciales que tampoco han ayudado mucho. Entonces, esta intervención mía tiene que ver más con un llamado de atención, porque creo que incluso
es importante reactivar la confianza en el sector financiero que en este momento muchos empresarios hemos perdido. Cuando salen a anunciar estas medidas ya sabemos que son falsas, que ni siquiera para qué nos acercamos a un banco, que no tenemos, ellos están simplemente esperando en muchos aspectos, incluso tenían créditos pasados y los nuevos créditos otorgados reemplazaron o se otorgaron como garantías de créditos pasados, o sea que no hay nuevos desembolsos. Entonces, probablemente si ustedes revisan al banco, el banco va a decir, sí, mire, yo ya hice la asignación de esos recursos, sí, pero pagaron créditos que habían sido concebidos en los años anteriores. Entonces, eso no está bien porque la liquidez nosotros la necesitamos ahora y pagar un crédito anterior no nos va a agilizar la liquidez. Entonces, creo yo que esta intervención mía obedece más a que trabajemos en restablecer la confianza del sector financiero en las MIPYMES, porque no la tenemos, precisamente por la cantidad de engaños a los que nos hemos visto sometidos, no nos están cumpliendo y pueden hacer una revisión exhaustiva, están simplemente asignando recursos a créditos anteriores y no están generando nuevos créditos ni liquidez para las compañías. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera responderle a Carolina. Digamos, no es cierto. O sea, no es cierto lo que dices de que las líneas de liquidez se han estado aplicando a créditos anteriores. Como lo reconocí en esta charla, el 10% de las líneas de redescuento de Bancoldex sí se aplicaron a líneas anteriores. El 10%. El 90% fueron a créditos nuevos. Y todas las cifras que te estoy dando de créditos nuevos sin garantías, que fueron por el orden de 28 billones, son nuevos créditos, no son refinanciaciones de créditos anteriores. Y lo que estamos haciendo con el Fondo Nacional de Garantías es exclusivamente para nuevos créditos. O sea, los 7 billones que ya se han reservado son nuevos créditos, no es refinanciación de créditos anteriores. Yo sí creo que puede haber errores en la comunicación. Me parece que de pronto las personas comerciales de los bancos, por no ser lo suficientemente claros, y hay veces uno tiene que decir la verdad cruda, sin rodeos, entonces por decirle, hombre, no, de pronto era que no se podía dar el crédito por X o Y razón. Generalmente los bancos no dicen razones, entre otras porque es potestad nuestra, pues poder otorgar o no, y no estamos obligados. Y dar razones y ponerse a explicar demasiado incluso puede ser motivos para que puedan haber demandas posteriores. Entonces, la regla es decir, hombre, ¿se le pudo otorgar el crédito o no se le pudo otorgar el crédito? Otra cosa es que le falten unos papeles y diga, no, a usted le falta este certificado de Cámara de Comercio o le falta la declaración de renta. Eso es diferente, decir que se le faltan papeles, pero ya cuando la decisión está tomada, uno debe decir simplemente sí o no y no debe entrar en mayores explicaciones. Ahora, no sé los temas de gobierno. Nosotros lo que te puedo decir es que el 16 de abril, en la mañana, a las 8 de la mañana, nos llegaron las circulares del Fondo Nacional de Garantías sobre los créditos que van amparados con garantías del 70, del 80 y del 90%. Y estamos al día de hoy y ya hemos copado el 70%. O sea que eso no son mentiras. O sea, el gobierno efectivamente ofreció una línea y nos pareció una línea significativa. Que unos digan que puede ser más, pues sí puede ser más, pero no conocemos las realidades fiscales que tenga el Ministerio de Hacienda, pero están siendo utilizadas. Y frente a que llamaron a decir cuando lo del Fondo Nacional de Garantías a 50,000 personas, no sé, no lo conozco, pero te puedo decir que en este momento las reservas son para 102,000 garantías. O sea, en este momento hay 102,000 garantías, 64,932 garantías en reserva, de las cuales 64,619 son para nóminas PYME y otras 313 para
perdón, todas son para nóminas, nóminas PYME 64.000 y nóminas micro 313. Y para capital de trabajo, diferente a nómina, se han pedido por parte de pymes 18.754 garantías, micro 6.785. O sea, estos son números reales de la Superintendencia del Fondo Nacional de Garantías, no son de la banca. O sea que sí hay personas que les ha ido bien con su trámite. Lo que pasa es que la simetría de la información para nosotros es muy compleja. Nunca la persona que le fue bien con su trámite va y marca una hora hasta que le contestan en la W a poder hablar de su experiencia positiva. Pero pues por el otro lado sí lo tenemos. Pero estos son los datos que hay hasta ahora, son reales, no son nuestros, son de instituciones oficiales y son debidamente contabilizados. Carolina, ¿querías decir algo? Y ahorita Cata. Muchísimas gracias, Santiago. Esto es lo que nosotros vemos estando, digamos, en el campo de acción, estando desde la práctica. Nosotros nos hemos reunido permanentemente con los pequeños empresarios, recogiendo todas estas situaciones. Esta no es una situación que te planteo de orden personal. Son muchos los empresarios que la han reportado, incluso se le ha elevado directamente a Copi Nacional y lo soportan incluso las encuestas que se han desarrollado, que Jitsi Becerra está aquí, muy seguramente podrá compartírtelas para un mayor análisis. Entonces, nuevamente reitero, mi llamado de atención es que sí me parece muy importante que así como muchas empresas son revisadas en sus publicaciones, digamos, en decidir incluso si lo que están ofreciendo corresponde a una realidad o no, así debería medirse todas las entidades financieras que hoy están ofreciendo esas líneas de crédito y cuando llamas ni siquiera contestan el teléfono. Entonces, es simplemente un llamado, no sé qué se puede hacer directamente, pero es lo que nosotros que estamos en el día a día, que somos unas pymes, que tenemos que enfrentar unas responsabilidades con nuestros trabajadores y con nuestras obligaciones, estamos padeciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Caro. Cata. No. Ya tengo sonido. Sí. Pues yo hay una cosa que quisiera como plantearles a nuestros dos invitados y a la gente que nos está escuchando y que tiene que ver con una de las cosas que yo creo que es un error de diseño de este tipo de política vía garantía y vía línea de redescuento. Yo no estoy diciendo que no sirva y que eso no se puede hacer, para nada. Yo creo que eso tiene su lugar como un instrumento de apoyo en esta coyuntura. Pero me parece lo que les decía, muy, digamos, muy común y corriente y que no les sirve a todas las empresas. Porque me parece, y digamos que eso es un tema más hacia el gobierno, en donde quiero picarles a ustedes la lengua de decir qué más podemos hacer, porque finalmente el gobierno termina dándonos unas líneas de descuento y unas garantías para todas las empresas, digamos, obviamente, pues que los bancos tienen la regulación que tienen para prestar con las diferentes relaciones de las diferentes relaciones que manda la ley, pero lo que es triste es que no hay nada más. Yo quisiera, acaban de terminar el estudio de capitales, y nosotros, ahí dice clarísimo y lo hemos sabido siempre, necesitamos una profundización del mercado de capitales para poder, ante este tipo de coyunturas, tener de dónde echarle mano. Entonces quería como oírlos con respecto a ese tema. Si quieres, intervengo. Bueno, a ver, lo que dices con respecto a la falta de profundización del mercado de capitales en Colombia es tremendamente cierto, ¿no? Y hay 20.000 cosas, o sea, desde por ejemplo, lo difícil que es para una firma cotizar en la bolsa de Colombia para tener una manera alternativa de capitalizarse que vaya más allá de conseguir préstamos con los bancos, y de hecho la bolsa hoy en día no es más grande que cuando empezamos a tomar
una serie de medidas como por ejemplo permitir que, o sea, la creación de las AFPs actuales supuestamente para ampliar ese mercado, en fin. Entonces el papel de la bolsa tendría que repensarse, tendría que ser más fácil para una empresa cotizar ahí, estar listada en la bolsa, perdón. Una anécdota que a mí siempre me impresiona es pues Tecnoglass, una de las compañías colombianas con éxito en el exterior que de verdad son modelo. Le resultó más fácil estar listada en el Nasdaq que en la Bolsa de Colombia y decidió salirse de la Bolsa de Colombia porque esa vaina no le servía para nada. Entonces es una cosa. Pero más allá de eso, creo que la razón real por la cual estamos en la situación que estamos para esta coyuntura no es especialmente debido a que los mercados de capitales o a que el sector financiero no estén haciendo las cosas que esperamos de un sistema financiero. En realidad, el gobierno, hay que decirlo, está tomando medidas tibias que dan más la apariencia de que se está respondiendo a las necesidades de las empresas, que en este momento son subsidios de costos y gastos operativos, incluyendo nóminas. Y la razón por la que no hace eso es porque eso cuesta muchísima plata. Es plata que podríamos, o sea, podríamos tomar medidas audaces como las que está tomando Perú, ¿sí? Vamos a gastar 10 puntos porcentuales del PIB. Listo. El problema es que gastar todo este dinero, pues es deuda que tenemos deuda en la cual tenemos que incurrir y es deuda que mañana vamos a tener que pagar. ¿La podemos pagar? Sí, la podemos pagar, pero para pagarla necesitamos cobrar más impuestos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una reforma tributaria fuerte para subsidiar, para pagar las deudas en las que incurramos con todos estos subsidios, precisamente en un momento en el cual la tónica del gobierno ha venido siendo recortarles impuestos a las empresas. Solo con la reforma tributaria que tuvimos se le recortaron 9 billones en impuestos a las empresas, 9 billones adicionales de recaudo durante los siguientes años para pagar las deudas en las que nos metamos por la crisis, nos caerían de perlas, pero entonces sería empezar a ir en contra de la dirección que ha tomado este gobierno. Y pues sí, falta liderazgo para decir lo que toca decir, y es que este es un momento en el que ahorrar nos sale caro, porque si no, o sea, ¿qué pasa si no metemos todos estos subsidios a los costos y gastos operacionales de las firmas? Vamos a destruir todas estas firmas que generan empleo, y en el momento de que empecemos a reconstruir la economía va a ser un proceso mucho más lento de lo que tendría que ser, y ya vamos hacia allá. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Tocaría hacer todo ese subsidio, incurrir en esta deuda y decir, por cierto, en 3 años se viene una reforma tributaria grande y tiene que ser progresiva, como lo dice la Constitución Política de Colombia. Y bueno, eso es lo que vamos a empezar a hacer, pero ahí sí hay falta de liderazgo, de timidez para llamar las cosas por su nombre y están dando paliativos, ¿sí? O sea, el sistema financiero, si bien en Colombia hay mucho por hablar de lo que le falta, de lo que se le podría añadir, no me parece que sea ni el obstáculo que ha habido, ni el elemento más importante de la solución al problema que tenemos con la pandemia. Entonces hay que partir de que lo que falta es un liderazgo muy grande en este momento en el gobierno. Listo, Luis, muchísimas gracias. Nosotros también estamos en este momento por Facebook Live, y hay una pregunta que hace Douglas Castillo Arciniegas, él es un empresario del Valle. Son 2 preguntas para Santiago que son: ¿por qué los intereses anuales de la banca colombiana son los más caros de Latinoamérica? ¿Y cuál es el valor agregado de la banca a las pymes? Antes de darle paso a Santiago, invito también al público en que si quieren seguir recibiendo información, si quieren seguir recibiendo otros espacios de Zoom que tenemos académicos y con sectores empresariales, pueden dejar sus datos y seguiremos en contacto con ustedes. Entonces, Santiago, te escuchamos. Muchas gracias. No, lo primero decirle a Douglas que yo creo que uno en eso no se puede llevar por lo que alguien le dice. Uno quisiera ver de dónde sale esa cifra, quién la publicó, en base a qué estudio, entre otras porque es absolutamente, completamente falsa. Los intereses en Colombia
no están ni siquiera en el promedio, están ligeramente por debajo del promedio de América Latina cuando se toma, digamos, en cuenta factores como la inflación. O sea, es muy diferente un interés en un país como Chile, donde tiene inflación del 1 y pico por ciento, en Colombia, donde el año pasado se acercó a casi el 4%, o sea, casi 2,5 puntos por encima. Entonces, nosotros tenemos toda la información disponible, podemos mostrarla. Los intereses en Brasil en este momento están por las nubes, ni se habla de Argentina. Entonces, no entiendo por qué seguimos diciendo y repitiendo cosas que no podemos certificar. Eso es lo mismo que cuando hacemos en la emergencia sanitaria. Nosotros no podemos ser simplemente multiplicadores de mensajes que son fake news, porque lo único que nos estamos causando es un daño muy, muy grande. Ahora, el valor del sistema financiero agregado a las pymes, pues es una herramienta de financiación, y el sector financiero es una herramienta de apalancamiento financiero para pymes, para mediana, para micros, para grandes industrias, para el consumidor. Es como funcionamos. Ahora, sobre el tema, y voy un poquito a la pregunta pasada sobre pues, lo que hablamos del mercado de capitales que mencionó Cata. O sea, yo no entendería por qué muchas pymes en Colombia no pueden tener un mercado más líquido de inversionistas que crean en ellas, que se pueda hacer capital de riesgo. Pues si las personas en Colombia pues quieren seguir en vez de invirtiendo, teniendo un mayor apetito en riesgo en bolsa, de pronto apostando en empresas colombianas y quieren comprar un CDT de los bancos que son absolutamente seguros, eso está bien y nosotros se lo vamos a expedir. Pero eso no habla mal de nosotros, habla mal es del sistema como tal que no le está apostando en Colombia a un apetito mayor de riesgo por parte del inversionista. Yo creo que hay mucho capital que se está yendo a inversiones demasiado seguras como CDTs de bancos en Colombia o títulos de deuda pública que podían estar apalancando la financiación de pymes, de pequeñas, grandes industrias y de sectores productivos que en verdad, y estoy totalmente de acuerdo con Luis Carlos, no tenemos un mercado de valores lo suficientemente líquido y profundo, y por eso es que vamos a tener que implementar las recomendaciones de la misión del mercado de capitales. Obviamente, cuando pues termine este tema de la pandemia, durante que esperamos que culmine, digamos, su etapa pico en los próximos meses. Listo, Santiago, gracias. Vamos con la última pregunta por parte de Liliana Giraldo. Aquí te estamos escuchando, Liliana. Buenos días. Tengo una pregunta para el doctor Santiago. Un gran número de los afectados en Colombia pues somos los independientes, que no tenemos grandes pymes ni grandes empresas. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes los bancos para nosotros, para los independientes, que estamos en Cámara de Comercio, que tenemos un buen puntaje en data crédito, pero que los bancos no nos están aprobando créditos para nuestro propio sostenimiento? Gracias, Liliana. Pues te lo voy a decir de la manera, digamos, más franca. No hay respuestas generales, o sea, no hay tal como que los bancos no le estén prestando a las MIPYMES, porque algunas MIPYMES sí le están prestando. No hay tal como que los bancos no le estén prestando a profesionales independientes, porque sí le están prestando. Hubo en las últimas 2 semanas 9.300 garantías reservadas para independientes. Entonces, pues yo creo que ahí lo que me estás pidiendo más es un tema de respuesta no tanto de los bancos, sino de la política pública. O sea, yo creo que es una respuesta que se tiene que más, que tiene que venir más del gobierno respecto a cómo vamos a salvar, digamos, ese activo productivo y ese potencial de esos profesionales independientes que han construido a pulso su pequeña práctica, su oficina de abogados, su
consultoría, su tema comercial o de mercadería. Es un tema donde nosotros tenemos que ver es como política pública y como país qué vamos a hacer y qué respuesta les vamos a dar. Y si las respuestas de ofrecer garantías hasta el 80% es suficiente o se requiere más. Nosotros tenemos que analizar es el riesgo. Si tú eres una profesional independiente que trabajas, por ejemplo, en proveer servicios para sector de bares y discotecas y nos están diciendo que ese sector, si mucho, abriría a finales de año y eso que con unas restricciones de no más de 50 personas y espaciamiento de 2 metros, pues prácticamente le estás diciendo no puede abrir. Y si ese sector depende de grandes eventos de 500, 400 o 100 personas, pues eso no va a ocurrir sino hasta que encontremos la vacuna hasta el próximo año. Entonces, ese sector en este momento tiene un altísimo riesgo y es un riesgo muy diferente al que tenías 2 meses antes. Entonces, hace 2 meses tenías unos cupos, hace 2 meses tenías unas líneas de crédito, pero responsablemente una entidad tiene que analizar el riesgo actual y ese riesgo actual pues es el que se va a tener en cuenta cuando se otorgan estas líneas de garantía. Entre otras, yo quiero salir a la defensa del gobierno en que las líneas de garantía son una oportunidad muy buena para incrementar el apetito de riesgo. Es que el problema de la banca es que la banca en una pandemia obviamente carece de apetito de riesgo para ciertos sectores que han incrementado ese riesgo. Y esos sectores son precisamente los que necesitan la financiación. Entonces, 90% me parece un esfuerzo muy grande. ¿Que hay países que han ido al 95%? Sí, pero Brasil solo fue al 80%. Chile no ha pasado del 90%, solo Perú en ciertos casos llegó al 95%. ¿Que lo acompañaron con subsidios? Sí. Bueno, a partir de la próxima semana o de que saquen los decretos, en Colombia también va a haber subsidios. Pero es que la situación de Colombia no era la de Chile y Perú, ni nuestro déficit fiscal, ni nuestro déficit de cuenta corriente. Ellos entraron mucho mejor fiscalmente a esta crisis que nosotros y por eso el gobierno yo creo que está haciendo el mejor esfuerzo dentro de la situación y dentro de las herramientas que tiene. Pero volviendo a tu pregunta, nosotros actuamos bajo unas políticas públicas y unos ofrecimientos de garantías hasta el 80% para trabajadores independientes y esperamos poder copar totalmente esa línea lo más pronto posible. O sea, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero entenderás que tenemos que hacer el estudio de riesgo porque al final es la plata del público la que estamos manejando. Okay, Listo, Santiago, mil gracias. Entonces, pues vamos a dar paso a las palabras finales de nuestros ponentes. Entonces, empezamos con Luis Carlos. Bueno, no, simplemente agradecer de nuevo la invitación y la reflexión con la que yo me quedo es que nos hace falta entender el papel de distintos actores de la sociedad en la respuesta a la emergencia. Y en efecto, en este caso, más que carencias específicamente del sector financiero, nos está haciendo falta liderazgo de parte del Ejecutivo y desafortunadamente ya estamos tarde para lo que se está empezando a hacer. Ojalá que estos subsidios a las nóminas mitiguen el daño, pero pues una preocupación excesiva con el déficit en un momento en el que, de nuevo, lo barato nos va a salir caro. Pues nos va a tener una situación económica muy complicada durante los próximos años y esperemos que esto se corrija pronto en la medida que sea posible. Perfecto, Luis, muchas gracias. Santiago, te escuchamos. Miren, el esfuerzo de la banca ha sido realmente gigantesco. Nosotros hemos refinanciado la tercera parte de todos nuestros depósitos. En este momento hemos otorgado nuevos créditos y estamos agotando todas las líneas disponibles que ha ofrecido el gobierno. Se han agotado las líneas de redescuento, se están agotando las líneas de garantías y podemos decir que durante todo este periodo, a pesar de que la manera como nosotros nos fondeamos se ha encarecido, o sea, nosotros tenemos que pagar más a los depósitos en CDTs que lo que teníamos que pagar a finales de febrero. Y ese es nuestro fondeo real, no créditos y liquidez temporal de 3 días que nos da el Banco de la República. Y aún así, los intereses
en su gran mayoría han sido intereses a la baja si comparamos la última semana con la última semana de febrero, especialmente para tarjetas de crédito y especialmente para microcrédito, que son los más sensibles. Entonces, pues la historia hará un examen de lo que ha sido el aporte de la banca y estamos seguros que dentro de las circunstancias y dentro de las herramientas que pudimos trabajar con el gobierno, hicimos un esfuerzo solidario y un esfuerzo muy grande y significativo que tuvo impacto en un momento de crisis y que le permitió a personas no tener que preocuparse de sus mayores gastos familiares, como son el pago de su crédito hipotecario y el pago de sus tarjetas de crédito y créditos de consumo. Listo, Santiago, mil gracias. Cata, te escuchamos. Yo creo que, espérate, yo creo, bueno, primero darles las gracias, que creo que una conversación refrescante en donde no está uno metido en el tema de la casuística de me prestaron, no me prestaron, y podemos como le dimos una pasada pues al sistema financiero. Yo sí me quedo con el tema y digamos con una crítica hacia el sector financiero en términos de qué se puede hacer más, valga la redundancia, sistémicamente. Yo creo que esto nos tiene que traer unas lecciones para el futuro. Creo que nosotros sí, en efecto, aprendimos un montón y tenemos sistema financiero gracias a lo que se hizo en el 99, pero creo que hoy en día eso es insuficiente para esta situación. Yo soy una absoluta convencida y me molesta muchísimo cuando satanizan sectores porque ganan mucho. Pues es que ojalá todos los sectores ganaran mucho. Y entonces me gustó mucho que Santiago pudiera explicar un poco el tema de las ganancias y de mucho de lo que él llama pues fake news, y que sí, yo creo que a veces hay mucha leyenda acerca de la banca. Pero yo sí creo, yo insisto con el tema de la autocrítica, de qué más podemos hacer, entendiendo eso sí que la banca es la banca, tiene un rol dentro de la sociedad, pero no es el Estado colombiano. Y creo que nos falta, y eso lo hemos hecho con mis amigas de ACOPI, con Carolina, con Itzi, necesitamos ver qué hacemos con la situación desesperada de liquidez que tienen las empresas pymes colombianas y que realmente hoy no hay una alternativa. Por un lado es entender que, Luis Carlos, yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo, hay que entender que se va a destruir empleo, que es una cosa que no hay nada que hacer, pero ver cómo vamos a hacer para volvernos a parar. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por tus intervenciones. Le dieron muchísima altura y digamos, como visión global a esta discusión. Invitados a la próxima. La idea es hacer uno cada semana, más o menos, sobre diferentes temas, desde algunos más sectoriales, otros más que tienen que ver con... Yo creo que de aquí en adelante viene la chiviada de Santiago, que es que ya van a anunciar los subsidios a la nómina, a ver cómo es que los van a dar, para poder entender eso, que yo creo que va a ser uno de los esfuerzos puntuales en términos de valor más grandes que se van a hacer en toda la pandemia. Sí, pues, o sea, si usted hace más o menos las cuentas rápidas, lo que nos vamos a gastar en esos podría ser uno de los rubros más grandes después de lo que se ha gastado en la política pública de salud. Muchísimas gracias, que se repita, y creo que eso es lo que tenía para decir. Que tengan un buen día, que no tengan 17 Zooms como tengo yo, y que tengan un buen día y que nos propongan nuevos temas para más adelante. Muy bien. Gracias, Muchas gracias, Cata. Gracias. Saludos a Luis Gracias, Carlos Luis y a todas las personas que están conectadas con nosotros. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Santiago. Gracias a todas las personas que se conectaron. Todos sus aportes son muy importantes, muy valiosos, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día. Gracias. Chao. Chao. Chao.